Tejiendo Palabras. Congreso Nacional Indígena. Rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Congreso Nacional Indígena, Instagram Congreso Nacional-Indígena y en Twitter como @CNI-México. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al segundo programa Tejiendo Palabras del 2026, rumbo a los 30 años del Congreso Nacional Indígena. Este segundo programa está dedicado a Milpa Alta. En la Ciudad de México, el pueblo originario de Milpa Alta conserva su identidad, costumbres y organización. Se enfrenta a los intereses inmobiliarios impulsados por los gobiernos que apuestan al desmedido crecimiento urbano e industrial que amenaza el territorio de los bosques, las tierras destinadas a la siembra del nopal y la milpa, que constituyen el principal medio de subsistencia de miles de familias, hacen posible la vida de la Ciudad de México y dan sentido e identidad a la comunidad nahua. La comunidad nahua de Milpa Alta ha resistido ante múltiples despojos, como la perforación de un pozo en San Jerónimo, Miacatlán, imposición del complejo de universidades en Villa Milpa Alta, la defensa del Deportivo El Polvorín en San Pedro Atocpan y la imposición del Programa General de Ordenamiento Territorial implementado por el Gobierno de la Ciudad de México. Todos estos llevados a cabo bajo procesos de consulta fraudulentas y amañadas. En los últimos tiempos, el Gobierno de la Ciudad de México ha afectado en forma grave los derechos de los pueblos originarios de la ciudad y de forma destacada de los pueblos de Milpa Alta, al tratar de imponer los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, violentando con ello disposiciones establecidas a nivel constitucional y en las convenciones internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, con el propósito de crecer la mancha urbana sobre las tierras y territorios, propiciando el despojo de los mismos y la destrucción de la madre tierra a favor del capital inmobiliario. El Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial ignoran desde sus primeras líneas la protección y cuidado de la naturaleza, así como los derechos fundamentales de los pueblos de Milpa Alta, y tienen como propósito incorporar masivamente las tierras al mercado inmobiliario, consolidar los asentamientos humanos irregulares localizados en suelo de conservación y desdoblar la ciudad sobre el territorio de los pueblos. Esto mediante el establecimiento de una zonificación primaria favorable al crecimiento urbano y el mercado indiscriminado de tierras, misma que disminuye en 29.695.8 hectáreas el suelo de conservación y permite el crecimiento urbano en dicho suelo al transformarlo en suelo rural. También a través de la consolidación de dos centralidades o polos de desarrollo urbano en suelo de conservación, específicamente en los pueblos de San Antonio Tecomitl y San Miguel Topilejo y sus zonas de influencia, espacios en los que se pretende incorporar transporte estructurado o masivo y nuevas vialidades primarias, así como duplicar la densidad del uso de suelo habitacional. El pasado 21 de diciembre de 2025, un numeroso grupo de comuneros y comuneras de los 9 pueblos que integran la comunidad nahua de Milpa Alta se manifestaron para tratar de frenar una consulta simulada por el Gobierno de la Ciudad de México, que fue organizada en el pueblo de San Francisco Tecoxpa, uno de los 9 pueblos que integran la comunidad, para intentar imponer un proyecto del transporte colectivo cablebús en las tierras de Milpa Alta. En estos acontecimientos fueron brutalmente golpeadas 5 comuneras por un violento grupo de hombres que pertenecían a las brigadas forestales de José Luis Linares. Del mismo modo, 5 comuneros resultaron también lesionados, algunos incluso con fracturas. Para informarnos más sobre esta lucha, están con nosotros compañeras y compañeros de Milpa Alta, quienes nos compartirán la situación actual que están viviendo. Bienvenida, compañera, compañeros.
Iniciaremos con la pregunta de ¿cuál es la lucha de Milpa Alta? Desde su historia de lucha, desde cuándo comienza, por qué comienza. Buenas noches, mi nombre es Giovanni Tlaixco. Nuestra lucha siempre ha estado presente en el territorio de Milpa Alta, desde esa resistencia que tenemos contra el Castilla, por no perder nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia. Ya se participó fuertemente en la lucha zapatista, en la Revolución Mexicana, y actualmente, en el siglo pasado, empezaron las pretensiones del Estado, precisamente el gobierno de la Ciudad de México, por poseer pequeñas o grandes partes de nuestro territorio. El primero fue en la lucha del 74-75, que el gobierno pretendía construir un complejo presidencial y unidades habitacionales junto con la escuela del SIX, del Politécnico, despojándonos de 700 hectáreas de bienes comunales aquí en Milpa Alta. Toda esta lucha duró desde el 75 hasta los 80. Los pueblos de Milpa Alta se enojaron mucho, empezaron sus luchas, se ganó, duró muchos años, pero terminó en una tragedia que fue el linchamiento del representante comunal, ya que él estaba negociando con el gobierno. Después de eso ya viene una ampliación del censo de comuneros que fueron censados en ese año de 1980, ¿no? Y ya empieza una nueva organización en Milpa Alta con la representación de bienes comunales, pues todos estos procesos que hasta la fecha se han estado complicando, porque el gobierno siempre quiere un pedazo de las comunidades y territorios indígenas. Bueno, voy a pasar la palabra a los siguientes compañeros, ¿no? Con las otras preguntas. Claro, complementando lo que dice el compa, pues Milpa Alta se ha mantenido en constante resistencia. A finales de los 80s del siglo pasado, en el poblado de San Pedro Atocpan, perteneciente a la comunidad agraria de Milpa Alta e indígena, se da esta parte también de defender el territorio con respecto a un módulo de la Ruta 100. La comunidad se une, los pueblos copropietarios como Tlacotenco, Villa Milpa Alta, Tlacoyuca y demás se unen para defender esta parte del territorio y evitar que crezca esta parte de la mancha urbana, ¿no?, en terrenos de siembra. De ahí, posteriormente, ya en la actualidad, en el 2022, se da un movimiento igual en Atocpan con respecto a que queríamos ser despojados de nuestro deportivo que compraron nuestros abuelos, pero que el gobierno ambicionaba porque debajo del predio del deportivo corren los veneros de agua, donde más adelante está nuestro pozo, y el gobierno hizo algunas pruebas y quería extraer el agua, era su objetivo principal. Ellos, junto a una fundación que se llamaba Ayeres, querían construir una escuela, una secundaria y una preparatoria, pero lo cual creemos que iba a ser solamente un elefante blanco, ya que el predio pues no tiene esas dimensiones para una escuela o para una secundaria, y la comunidad pues preocupada se empieza a organizar, se acude a cuestiones legales para poder recuperar ese predio, que el gobierno lo estaba peleando con documentación apócrifa, con documentos apócrifos que no pertenecían al predio de San Pedro Atocpan, sino a un predio de Villa Milpa Alta llamado La Tabla. Entonces la comunidad, al ver esta situación y al ver que las respuestas legales que se habían obtenido no habían sido llevadas a cabo por parte de las autoridades, es por eso que la comunidad, a través de una asamblea comunal, decide entrar al predio que siempre pues ha sido de la comunidad, y posteriormente pues esta organización se hace grande y demás pueblos de Milpa Alta se empiezan a unir y esta organización crece, ¿no? Y es por eso que ahorita en la actualidad está esta lucha, ¿no? En ese tiempo se dieron varias luchas que más adelante una compa pues nos va a hablar al respecto de otra lucha que surgió
paralelamente a la del Deportivo de San Pedro Ató. Buenas noches, mi nombre es Ana Martínez. Bueno, un poco abordando sobre esta historia reciente de las luchas aquí en Milpalta, como lo acaba de decir mi compañero Cristian, justo en esa misma coyuntura, aquí en el pueblo de San Jerónimo Miacatlán, también se daba una situación de despojo, pero del agua. En el año 2020, de pronto llegó una máquina aquí a la comunidad, pero pues la comunidad no tenía información de por qué estaba ahí la máquina y todo el mundo se empezaba a cuestionar. En primera, pues no hubo como una información como tal sobre este proyecto que se planteaba, que era la perforación de un pozo. Según iba a sustituir un pozo que ya se había clausurado, que no era de aquí de Milpalta, sino era de San Luis Tlaxcaltemalco. Y bueno, así es como empieza aquí esta forma de operar, sobre todo por parte de la alcaldía, ¿no? Nos dimos cuenta de que esa máquina estaba ahí y empezamos a cuestionar sobre todo al coordinador de enlace territorial de esas pretensiones. Volvió a suceder nuevamente, pero la alcaldía junto con el coordinador de enlace territorial de aquí de la comunidad pues empezaron a organizar con comisiones de la misma comunidad que estaban muy cercanos sobre todo a estas figuras. Y entre ellos empezaron a gestionar toda esta iniciativa para hacer la perforación del pozo. Pero pues nuevamente no había un proyecto ejecutivo de este proyecto, no había ni siquiera información clara y precisa de todo lo que se iba a empezar a realizar. Ya después intentaron implementar una consulta, pero la consulta fue sesgada, no fue conforme a los estándares, ¿no? No fue una consulta libre, informada y culturalmente adecuada como se debería de dar. Y pues la verdad es que en ese tiempo votó un mínimo porcentaje a favor del pozo y pues ahorita estamos con la suspensión. Tenemos aquí un juicio en el cual pues nos está asesorando el licenciado Carlos y pues así sigue, ¿no?, el transcurso de esta forma de operar del gobierno. Posterior a eso, la alcaldía, bueno, en ese entonces delegación, sigue queriéndose imponer una asamblea de comuneros, cuando todavía vivía el representante comunal. Se donó un terreno, la asamblea dijo que ese terreno iba a servir para un centro de salud de especialidades. Entonces viene señor, ya estaba la primera alcaldesa Judith, junto con el gobierno de la Ciudad de México, que en ese entonces estaba Claudia Sheinbaum, y ya no construyen ese centro de salud de especialidades, sino que solo toman como un cuarto de esa parte de predio, de terreno, y ahí es donde construyen este centro de salud. En la mayoría del terreno que quedaba empiezan a construir un complejo para una universidad que iba a ser de la Rosario Castellanos. Entonces se ve la imposición. Su excusa de Claudia Sheinbaum ahorita es que dice que la mayoría decide, pero se le olvida el principio y el derecho agrario. No solo es una comunidad indígena, sino también agraria, y se debe a las asambleas, y eso es lo que no están respetando. Desde tiempo anterior y hasta ahora, pues los gobiernos en turno no respetan estos derechos de los pueblos originarios de decidir sobre su territorio. El que quieran imponer estos proyectos a su beneficio sin consultar, sin preguntar y sin ver las necesidades de las comunidades se ha vuelto normal en el país, ¿no? Aunque la lucha de Milpa Alta surge desde hace tiempo, la imposición y el despojo los han perseguido de distintas formas. Hoy, el proyecto más reciente de imposición se llama Cablebús. Contextualizando un poco esta parte, hace unos 2 años, 3 años aproximadamente, se hablaba de un proyecto que era el Cablebús, ¿no? Pero nada más entre palabras, cuando estaba esta Judith Venegas Tapia como alcaldesa de Milpa Alta, se mencionaba, pero ya el año pasado, 2025,
se aterrizó este proyecto. Desafortunadamente, pues es una imposición, volvemos a lo mismo, por parte del gobierno hacia los pueblos de la montaña, hacia los pueblos originarios y agrarios de Milpa Alta. El pasado 21 de diciembre del 2025 se realizó una consulta, yo podría decir que amañada, porque unos cuantos del pueblo de San Francisco se reunieron a puerta cerrada, hay que aclarar eso, a puerta cerrada, y decidieron el futuro de una comunidad, de una alcaldía, el futuro que va a dañar a nuestros montes, a nuestra tierra, a nuestros pueblos. Entonces, lo que está pasando ahorita en Milpa Alta es esta parte, esta lucha, esta resistencia que se está dando por los comuneros y comuneras de Milpa Alta. Muchos dicen que somos unas personas que no queremos el progreso, nos tachan de cavernícolas, de lo peor, pero lo cual nosotros defendemos lo justo, defendemos los montes, defendemos el agua, defendemos esa tierra de donde nuestros padres nos sacaron adelante. Entonces, aquí lo que se está defendiendo, pues es nuestro territorio. No estamos pidiendo más que solo se respete la ley que han hecho los gobernantes, que ellos mismos han escrito, que la ley agraria dice claramente que los que deciden sobre su territorio son los comuneros y comuneras. Entonces es lo que hasta ahorita estamos pidiendo, que se respete simplemente eso, ¿no? Que los que decidan sean los comuneros, los dueños de la tierra, no un grupo minoritario y por en este caso San Francisco Tecoxpa, sino que sean los 9 pueblos que son copropietarios de la tierra. Un poquito abonando a lo que acaba de decir el compañero Cristian, solo para ponerlo como contexto. Y el año pasado, en 2025, en conferencias, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciaba que justamente se iba a construir esta línea del cablebús, ¿no? Que correría de Tláhuac a Milpa Alta. Y durante esa presentación que ella hacía de ese proyecto señalaba los buenos beneficios que iba a traer para la comunidad, ¿no? Que iba a reducir el tiempo, porque pues ahorita salir a la ciudad pues nos cuesta como unas 2 horas, ¿no? Según que con el cablebús iba a reducir media hora, 40 minutos para trasladarnos a nuestros trabajos, ¿no? Y sobre todo que iba a conectar con otras alcaldías, ¿no? Y nuevamente iba a reducir este tiempo de traslado. Entonces, retrocediendo un poco, este proyecto, ¿no?, del cablebús viene como justo con este reordenamiento que quieren hacer, que quisieron imponer en el año 2022 en el gobierno de Judith, con el Programa General de Ordenamiento Territorial, que buscaba justamente conectar la ciudad al suelo de conservación y sobre todo con la construcción de estas centralidades o polos de desarrollo, pues que era parte de ese programa, viene a entrar lo que es el proyecto del cablebús. Y bueno, pues se viene dando toda esta coyuntura, ¿no?, de información, pero pues de una forma muy sesgada, porque pues además también recuerdo que el 24 de octubre del año pasado también el Instituto Electoral de la Ciudad de México trataba de orquestar una asamblea comunitaria consultiva sobre este proceso de consulta, ¿no? Pero era quienes se iban a encargar de llevar a cabo todas estas consultas en los pueblos de Milpa Alta para este proyecto, y lo iban a hacer con autoridades como coordinadores de enlace territorial, pues eran afines al gobierno de Octavio. Pero pues habitantes y comuneros y comuneras pues no permitieron que se llevaran a cabo estos actos ilegales, ¿no? Y se visibilizó, claro,
toda esta violación que estaba haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues ahorita comento esto, Giovanni. Adelante. Después de lo del Deportivo de San Pedro Tocpan, viene el anuncio en el año 2022 de que se viene la imposición de un plan general de ordenamiento territorial. El pueblo de San Pedro Tocpan, junto con los otros pueblos, se organizan y deciden tomar la carretera federal, pues para impedirlo. El pueblo de San Pedro Tocpan en ese entonces apoyó fuertemente, las demás comunidades en menor parte, pero todos estuvimos unidos, ¿no? Al mismo tiempo había un reclamo por parte del pueblo vecino de San Gregorio Tlapulco, y también cerraron la federal. Entonces esas dos luchas se juntaron y hicieron fuerza. Estábamos, exigiendo que se suspendiera. Después de cerrar la federal, también se cerró la alcaldía. Se llegó a unas pláticas con el gobierno, ya en ese entonces con Martí Batres. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces se dijo que no iban a hacer nada sin consultar a la asamblea. Y hoy en día, pues no están haciendo eso, ¿no? Precisamente se están brincando las asambleas y el tema agrario. No sé si me pueda complementar ahí, Cristian. Pues aquí lo que se está dando nuevamente es de que el gobierno no ha proporcionado información, lo cual solamente a su favor están diciendo que el cablebús va a recortar el tiempo para desplazarnos a la ciudad, pero ellos no dan esa información de qué impacto va a traer, ¿no? el cablebús, porque va a ser un impacto brutal para nuestra comunidad. Va a haber más delincuencia. Si así sufrimos de agua, ahora con el cablebús, pues creo que nomás una vez al mes vamos a tener agua, ¿no? Porque los pueblos, a pesar de que tenemos nuestros montes comunales, carecemos de ese vital líquido. Y pues la urbanización, que no se diga, ¿no? Vemos ahorita que los cerros se están poblando, hay una urbanización tremenda, y con el cablebús pues aumentará, ¿no? Nuestros cerros pues van a desaparecer, van a ser comidos por gente que llegue a vivir a nuestro territorio, ¿no? Y es cierto que exigimos los comuneros y comuneras pues que se respete esta parte de la asamblea comunal, ¿no? Que es la máxima autoridad de nuestros pueblos, de la comunidad agraria de Milpa Alta, quien son los que deben decidir sobre el territorio, ¿no? Pedimos eso y al parecer el gobierno pues dice, va el cablebús porque va, ¿no? Pero pues aquí es de que la comunidad nos estamos organizando, los comuneros y comuneras pues no estamos de acuerdo a estas formas, porque consideramos que es una imposición tremenda a nuestra comunidad. Sí, justo comentarle, ¿no? Creo que Milpa Alta es una zona muy codiciada, ¿no? Por esta llamada ciudad monstruo. Y como comentaba, ellos no dicen cuáles son las implicaciones ambientales que trae consigo este proyecto. Compañera, compañeros, del ataque del 22 de diciembre, ¿qué nos pueden comentar? ¿Atendieron a los compañeros agredidos? ¿Qué ha pasado después de esa agresión? ¿Y cuáles son las exigencias de los pueblos de Milpa Alta? En el caso de los compañeros que sufrieron estas violencias por parte de los pseudo representantes de San Francisco Tecoxpa, pues en realidad no se les ha dado un seguimiento como tal. Y más sin en cambio, una de las compañeras agredidas, resulta que ya recibió, porque también a ella la demandaron, ¿no? La persona esta que golpeó a ella, resulta que la demandó y la demanda ya le llegó enseguida. Pero de este lado, pues va el proceso muy lento, ¿no? Entonces también es importante mencionar que esa situación
En cuanto a los defensores aquí en Milpalta, pues es un proceso también que no se visibiliza, ¿no? Y que no se le da seguimiento como se está exigiendo de este lado. Y pues, ¿qué exigimos en Milpalta? Yo creo que se nos respeten nuestros derechos consagrados en la Constitución del artículo 2 constitucional. Y sobre todo, que sea un proceso transparente y que se haga conforme a lo que marca la ley agraria. Porque Milpalta tiene esa doble calidad de indígena y agraria. Entonces, aquí no tenemos todavía un representante comunal, no tenemos una actualización del censo, o sea, no hay quien pueda convocar a una asamblea que es la máxima autoridad aquí para que pueda decidir sobre ese tipo de proyectos. Giovanni, si quieres continuar. Sí, es muy poca su comprensión de lo agrario. De hecho, en esta última reunión, pues no tienen conocimiento del tema, pues, ¿no? Se les estuvo preguntando de frente y no supieron contestar. Precisamente como dice la compañera Ana, hay dos vertientes, ¿no? Lo indígena y lo agrario. En cuanto a la organización, porque ese es nuestro derecho, en las mayordomías, en los trabajos, en los tequío, en las cooperaciones, en lo de cultura, los pueblos se organizan con sus asambleas o reuniones asamblearias para tomar acuerdos, para organizarse, para hacer reglas, para hacer normas. Eso es una cosa en lo indígena, pero en cuanto a la tierra, hablando de todo el territorio, es una sola copropiedad de 9 pueblos y se rigen bajo una asamblea general. Precisamente por esa copropiedad, aquí no pagamos el predial, porque al contrario nos siguen debiendo de los servicios ambientales que estamos ayudando a la Ciudad de México, ¿no? Entonces ellos no comprenden que un solo pueblo como San Francisco Tecozpa puede tomar una decisión sobre todos los 9 pueblos, porque precisamente todo es de todos, ¿no? Somos una copropiedad. Entonces tendría que ser a través de una asamblea general, la cual no puede ser convocada porque no tenemos un representante quien la convoque. Y asimismo, para esa sucesión de pedazo de tierra donde se va a construir o se va a poner algo, no hay un permiso, ¿no? Que lo estaría firmando el representante comunal, pero como no existe y no hay asamblea, no se puede hacer nada de eso, ¿no? Además del paso de vía, y precisamente es el permiso de la comunidad que no lo hay, ¿no? No estamos hablando de una ciudadanía, porque eso tal vez es en la Ciudad de México, pero aquí todavía existe lo indígena y lo agrario, entonces tienen que venir, pero a pedir permiso, nada más. Y también mencionar que después de lo ocurrido el día 22 de diciembre, cuando varios compañeros fueron violentados, que también la misma comunidad decidió hacer un cierre por unas horas nada más. Se hizo ahí un pliego petitorio para el gobierno. Y en ese pliego petitorio, pues, lo que exigimos es pues que se cancele todo ese proceso de consulta, sobre todo que hubo en San Francisco Tecozpa, y que se cancele este proyecto, ¿no? De la línea 6 Tláhuac-Milpalta de cablebús, pues, en nuestra comunidad, hasta que no haya realmente una asamblea general de comuneros aquí en Milpalta, legalmente, como lo estamos exigiendo, legalmente convocada en esta a par de nuestros derechos, ¿no? Que lo establece el artículo 27 constitucional de la Constitución Política y pues todos los convenios, todos los ordenamientos convencionales y legales en la materia. Eso es una de nuestras exigencias. Y sobre todo que quienes se ostentaban ese pasado 21, como Juan Morales Nava y Luis Linares Crasto, como representantes generales de bienes comunales, pues que sean destituidos de su cargo sobre todo. Y gente que son afín a ellos, que trabajan en Corena, que sean destituidos también de sus cargos.
Pues complementando ya esta parte, pues sí me gustaría expresar el sentir no solamente mío, no solamente de nosotros, sino de toda la comunidad que, pues, si el gobierno no respeta lo que dice la ley, nuestros derechos, yo creo que como comunidad nos vamos a organizar y estamos dispuestos a defender nuestro territorio, así como se ha expresado, así como los abuelos lo defendieron años atrás. Creo que si no hay un respeto, si no hay esa asamblea legalmente convocada, pues yo creo que no va a haber cablebús y la comunidad, los comuneros y comuneras, pues vamos a defender hasta donde podamos nuestro territorio, nuestros derechos, porque esto es una imposición brutal a nuestros pueblos. Sí, compañeros, muy bien. Solo agregar que ya lo había dicho Cristian. Primero, pues actuamos con la inteligencia, después bajo la ley. Y si no, pues a la fuerza, con las últimas consecuencias, pues. Pues igual preguntarles si tienen algunas fechas importantes en eventos, en algunas acciones que vayan a tener, o pues igual preguntar cómo nos podríamos solidarizar con su lucha, que siempre estamos invitando a los que nos escuchan, a los que nos ven, a revisar las redes del CNI, a revisar la página, porque justo ahí se van acumulando estas denuncias que se van haciendo a través de los años, ¿no? Milpalta también ya tienen pues esta historia de lucha que, como dicen, no se va a quedar ahí, ¿no? Esto es para seguirle y pues también para demostrarle al gobierno que pues no pueden hacer lo que quieran con los territorios de las comunidades originarias. Entonces, compañeros, no sé qué podemos hacer para solidarizarnos y pues alguna otra cosa que nos quieran comentar también. Bueno, primeramente vemos una preocupación, sobre todo en los jóvenes, porque desde hace años, desde la última representación comunal, y no solo en la representación, sino en las familias de Milpalta, ya no se dio una continuidad a la educación tradicional. Entonces, todos estos jóvenes, o ya no tan jóvenes, supongamos que de los que tienen 45 años hacia abajo, ya no saben que viven en una comunidad indígena o en una comunidad agraria. No saben sus derechos, no saben para qué sirve una asamblea, no saben por qué deben defender el territorio como lo hicieron sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos. No saben en dónde están viviendo, no saben la forma de vida y el quehacer comunal indígena náhuatl. Pues de entrada agradecer por este espacio, ¿no?, que nos ofrecen ustedes, pues para poder también transmitir el mensaje a quienes están de ese lado, bueno, quienes van a escucharnos, ¿no? Y bueno, sobre el pasado jueves hubo una reunión justamente con gente del gobierno y el secretario de gobierno César Cravioto, pero realmente no nos trajo como tal una respuesta a nuestro pliego petitorio. Seguimos como todavía esperando. Al parecer la otra semana nos van a dar respuesta sobre este tema que exigimos, que es la cancelación del proyecto, porque prácticamente no nos trajeron una respuesta favorable a la comunidad. Y pues pedimos que estén pendientes a lo que vaya sucediendo aquí, toda la información que vaya saliendo, pues que también ustedes puedan replicarla, compartirla, porque pues considero que sí han ayudado algunas fuentes de información que varios medios independientes han cubierto, ¿no?, la nota. Y pues eso, que sigan compartiendo y pues síganos ofreciendo estos espacios. Y muchas gracias. Pues de igual manera agradecer este espacio, esta solidaridad que tienen, porque bien todos los pueblos indígenas estamos siendo despojados por parte del gobierno. Es una lucha que nosotros los pueblos, los indígenas que sufrimos este despojo, pues sentimos esta desesperación de defender este apoyo. Qué padre cuando otras comunidades
otros compañeros pues te extienden la mano, ¿no? Y se unen a esta lucha que pues es la lucha de todos, ¿no? Porque pues la tierra nos da agua, nos da que comer. Entonces pues igual coincido en que repliquen estas noticias, ¿no? Porque pues bien el gobierno tiene el poder económico, ¿no? Para comprar notas, para publicar en periódicos. Pero nosotros los pueblos pues tenemos lo que pues el apoyo que de algunos medios de difusión, pero pues sí que repliquen estas notas y pues agradecer estos espacios que pues le dan la voz a los pueblos que están en constante resistencia. Pues muchas gracias, compañera, compañeros, por estas palabras, por pues darnos un poco de su tiempo para transmitir esto, su sentir, su pensar y la lucha de su comunidad. No sé si quieran agregar otra cosa más, si no pues ya estaríamos terminando. Sí, un mensaje para los que nos escuchan, los pueblos en resistencia. Nosotros como Milpalta estamos sembrando también la semilla de la resistencia, ¿no? La comunidad de Nahua de Milpalta, aquí en la montaña, también al sureste de la Ciudad de México, resistimos pues a este exterminio cultural acelerado, al despojo del territorio, a estas imposiciones del Estado, sirviente del sistema capitalista y patriarcal. Estamos luchando por conservar nuestra lengua, que es el náhuatl, la milpa, los montes, el quehacer, la vida común, frente al avance de la enajenación occidental. Seguiremos resistiendo y Zapata vive. Bueno, compañeras, compañeros y los que nos están escuchando, agradecemos mucho su palabra, su tiempo y pues recordarles que visiten la página del Congreso Nacional Indígena para leer más sobre la lucha de Milpalta y muchas gracias. Congreso Nacional Indígena. Rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia.